Buenos días, profe. Entonces, la clase pasada habíamos estado hablando de área bajo la curva y de integral definida para calcular el área bajo la curva. Vamos a hacer un estudio pequeñito para notar algunas pequeñas diferencias, sobre todo en la cuestión de signos. Entonces ustedes van a hacer el siguiente ejercicio. Evalúe las integrales definidas. Entonces tienen que evaluar la primera integral, que es la integral desde A hasta B, f de x de x. Todo en base a una gráfica que ahorita vamos a hacer. B es la integral desde B hasta C. Integral desde C hasta D, f de x de x. Integral desde A hasta C, f de x de x. E, integral desde B hasta D, f de x de x. Y F, integral desde A hasta D, f de x de x. Entonces, todo esto lo vamos a calcular pensando en la siguiente gráfica. Esa es mi Y igual a f de x. Este es el valor x igual a A. Este es el valor x igual a B. Ese es el valor x igual a C. Y ese es el valor x igual a D. Como datos, tenemos que el área acotada entre A y B, esta región que estoy sombreando, es un área de 2.5 unidades. Esta es un área de 2.5 unidades. El área entre B y C
Es un área de 3.9 unidades. Y la última parte es un área de 1.2. Entonces ustedes van a contestar esos puntos, esos 6 puntos que hay. Deben tener cuidado con lo siguiente. Cuando uno habla de área, por ejemplo, desde A hasta B, sí, el área da 2.5. Sin embargo, como estamos hablando de un área que está por debajo del eje X, o sea que los valores de altura son negativos, entonces cuando yo resuelvo la integral así de forma sencillita, entonces me va a dar así la magnitud desde A hasta B, que es 2.5, pero como está por debajo del eje, en integral como tal, me daría menos 2.5. ¿Me hago entender para todos? Sí, señor. Listo. Entonces, la integral definida en esta zona se la va a dar negativa por estar dando valores de y que son negativos, o sea, valores de la función por debajo del eje. Entre b y c, ¿cuánto nos daría entonces? 3.9. ¿Positivos o negativos? Positivos. Positivos porque está por encima del eje. Desde c hasta d, Menos 1.2. menos 1.2. Y desde a hasta c, lo que hace es ir acumulando. Coloca lo que va desde a hasta b, ¿sí? Entonces sería lo de a hasta b, sería como colocar la integral desde a hasta b, f de x, más la integral desde b hasta c, hasta completar. O sea que para nuestro caso estaría colocando el menos 2.5 de la primera parte más el 3.9 de la segunda parte. Eso nos daría ¿cuánto? 1.4. En la siguiente, que es desde b hasta d, entonces sería como tener la integral desde la b hasta la c más la integral desde la c hasta la d. Entonces, de la b a la c teníamos que es 3.9, que es positivo, y de la c a la d teníamos el 1.2 negativo. O sea que esto nos da 2.7. Y en la f, que es el recorrido total desde a hasta d, entonces sería la integral desde a hasta b más la integral desde b hasta c, f de x, más la integral desde c hasta d, f de x. O sea que sería como tener, entonces, el menos 2.5 más el 3.9 menos el 1.2. O sea que esta nos daría 0.2. Entonces, cuando uno quiere calcular, digamos, un área total, tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos la integral desde la A hasta la D, pensando que nos va a dar el área total, o sea, la suma de esas tres regiones, estamos cometiendo un error, porque realmente la integral desde la A hasta la D, estamos tomando la región positiva y restándole las otras dos regiones. Si yo quisiera el área total, tendría que hacer una operación como la siguiente. Para área total, tendríamos que hacer es la integral desde la A hasta, pero colocándole valor absoluto para garantizar que estemos sumando. Entonces, en valor absoluto, uno termina haciendo un ejercicio en el que esta región se coloca hacia arriba y esta región se coloca hacia arriba y esta sería la función de valor absoluto, sería mi f de x en valor absoluto. ¿Sí? Y entonces quedarían todos los valores positivos. Entonces me quedaría que esto es el valor de 2.5 positivo más el 3.9 más el 1.2. ¿Sí? Y ahí sí tendríamos
área total, sin importar si está por encima o por debajo del eje. Si yo quiero, pues, tomar positiva las de arriba, negativa las de abajo y hacer la resta, sí debo trabajar con la función normal. ¿Es claro para todos? Sí, señor. Dada la gráfica de la función par f de x, si se sabe que la integral desde a hasta 0 de f de x es igual a 20, encuentre el valor de 2 puntos. Y nos solicitan dos cosas. Debemos encontrar el valor de la integral desde a hasta b f de x y debemos encontrar la integral desde a hasta menos d f de x. Entonces, los datos que nos dan son una gráfica. Entonces recuerden que la función es par, o sea que la gráfica que vamos a hacer es simétrica respecto al eje Y. Que yo la haga fea es otra cosa, pero ya debe ser simétrica respecto al eje Y, ¿listo? Vamos a decir que esa es nuestra f de x. ¿Sí? Este es el valor cuando x vale a, cuando x vale b, cuando x vale c y cuando x vale d. Como datos nos van a dar lo siguiente. El área en la parte de abajo en total da 15 unidades. Entonces, vamos a decir que hay un área 1 que es de 15 unidades, que es la que está señalada en rojo. Y hay un área 2 que es la que va hasta la zona de la D, que es un área de 20 unidades.
Entonces, lo primero es recordar que una función par es una función que evalúa en x o en menos x da exactamente la misma altura. O sea, cuando se habla de función par, se tiene que f evaluado en menos x es lo mismo que la función evaluada en x. O sea, hay una simetría al eje y, funciona como un espejo. Entonces, si eso es verdad, si es simétrica, la región roja cuando yo la divida en dos pedazos, ¿sí? Y tome el valor, por ejemplo, de la mitad, que sería ir hasta el cero, ¿cuánto valdría? O sea, si la región total mide 15 unidades, ¿cuánto me iría ir hasta la mitad, que vendría siendo el cero? 7.5. 7.5, entonces me iría a los 15 medios. Entonces tenemos el cuidado de hacer lo siguiente. Como es par y ya nos dimos cuenta de eso, vamos a escribir. Entonces, el pedacito de área que señalamos, sabemos que sería la mitad, o sea, eso serían 15 medios, que son 7.5, como dijo, pero entonces están por debajo del eje. Entonces, cuando yo lo planteo como integral definida, digo que la integral desde la b hasta el 0, f de x, nos va a dar el 7.5, o sea, esos 15 medios, pero nos los va a dar negativos, ¿sí? Porque están por debajo del eje. Entonces ahora revisamos qué nos pide el ejercicio. Entonces nos pide la integral desde a hasta b y nos dan un dato, que es que desde a hasta c vale 20. Entonces nos están diciendo que en total desde a hasta 0 es 20. Entonces vamos a utilizar esa información para poder sacar el dato que nos piden, o sea, el primero, para poder sacar ese primer dato. Entonces vamos a hacer lo siguiente. La integral desde la a hasta el c de f de x la podemos partir en la integral desde la a hasta la b y después de la b al 0, f de x más desde b hasta 0, f de x. De ahí, la que me preguntan es desde a hasta b, o sea, la que me están preguntando es esto. Y las otras, yo las conozco. Entonces me quedaría despejando que la integral desde a hasta b, f de x, es igual a la integral desde la a hasta el 0, f de x, menos la integral desde b hasta 0, f de x, reemplazando. Entonces, desde a hasta 0 nos dicen que es 20, que es el dato que dan al comienzo del ejercicio, menos la integral desde b hasta 0, que es menos 15 medios. ¿Sí? O sea que esa integral termina dándonos una suma, ¿sí? Que sería, ¿cuánto, muchachos? Entonces, 55 medios. 55 medios. Ese sería el resultado de la primera parte. Entonces ya tenemos este resultado. Para el segundo resultado, se habría podido hacer una especie de espejo. Entonces vamos a hacerlo primero gráficamente, el segundo resultado, este de acá. Y después lo hacemos analíticamente. Entonces, gráficamente, como este eje funciona como un espejo, ¿sí? Yo podría traer el punto que va hasta la D, ¿sí? Y reflejarlo acá. O sea, como si estuviéramos doblando la gráfica. Entonces yo traigo esto y repliego hacia acá. Entonces, al replegarlo, se vería por acá. El dato que de acá a acá mide una distancia D, de ahí hacia atrás mediría una distancia menos D. O sea, aquí estaría el punto menos D. ¿Me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Y
Si de ahí hasta ahí, de acá a acá, hay 20, este pedazo de acá también mediría 20. ¿Sí? Y según lo que nosotros acabamos de calcular, desde la A hasta la B, ¿sí? Nos da 55 medios. 55 medios, ¿cuánto es? 27,5. 27 y medio. Entonces es 27. O sea, la integral desde A hasta B, f de x, sabemos que es 27,5. Entonces, yo conozco desde acá hasta la B y sé que todo eso es 27,5. Con los 20 que le replegué, o sea que la franja que queda entre los dos, o sea, esta franja de acá, sería de 7,5. Para que sumado con los 20 me dé los 27,5. Entonces yo podría contestar que la integral desde la A hasta menos D vale 7,5. Claro para todos. Entonces, vamos a hacer eso mismo del 7,5 que hicimos a punta de gráfica. ¿Sí? Lo vamos a hacer con la parte de las integrales. Le vamos a hacer un poquito más, digamos, analítico el asunto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a plantear que la integral desde la A hasta menos d f de x es igual a la integral desde la A hasta el 0, yo voy hacia cualquier parte mientras esté definida, más la integral desde el 0 hasta menos d f de x. ¿Sí? Entonces estoy logrando la integral de A hasta menos d con la suma de dos integrales. Entonces, eso lo voy a reescribir como si fuese la primera parte. Entonces la voy a dejar así. Y para la segunda voy a hacer la siguiente sustitución. Entonces recordemos, para una función par, cuando yo hago f de menos x, es lo mismo que hacer f de x. Quiero transformar esta segunda integral. Voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que u es igual a menos x. De tal manera que el de u de x es igual a menos 1. De tal manera que el de x es igual a menos de u. Entonces, para los límites tendríamos, cuando x vale 0, que es el límite inferior, cuando x vale 0, tenemos u evaluada en 0, que sería menos 0, sigue siendo 0. Cuando x vale menos d, que es el límite superior, nos queda u evaluado en menos d, que sería menos x. Entonces nos quedaría d positivo. Y entonces la integral que yo tengo escrita como de 0 a menos d de f de x se escribiría como, entonces, integral
de 0 a d, que son los nuevos límites, f, y en vez de colocar x, colocaría menos u, que es la x despejada de la sustitución que planteamos. Entonces me quedaría f de menos u. ¿Sí? Y en vez del de x, tendría que colocar el menos de u. Entonces, nos quedaría que la integral de 0 a menos d, f de x es igual a, sacamos el signo que está multiplicando el diferencial, nos queda la integral de 0 a d, f, y en vez de colocar evaluada en menos u, la coloco evaluada en u, porque es una función par, o sea, va a dar lo mismo evaluarlo en u que en menos u. Entonces recordemos que es par. Entonces por eso queda simplemente f de u. Y ya tenemos una sustitución. Entonces, hacerla con una variable o con cualquier otra variable es exactamente lo mismo. Entonces, yo en vez de la letra u, puedo utilizar una t, una x, una y, una z, y me va a dar lo mismo. Entonces lo puedo escribir como si fuera menos la integral de 0 a d de f de x. Y entonces eso me va a permitir que en esta parte, en vez de escribir eso, yo escriba menos la integral de 0 a d f de x. Entonces me quedaría que necesito la integral de 0 a d. Entonces sería, entonces esto era integral desde a hasta menos d, f de x. Hacemos acá un pequeño paréntesis y tenemos que la integral de 0 a d, f de x es igual a la integral de 0 a c, f de x, más la integral desde la c hasta la d, f de x. O sea que esta parte se vería como de 0 a c, que es la mitad de los 15, pero negativos, serían menos 15 medios, más de c hasta d, que nos dicen que es 20. O sea que esa integral desde 0 hasta d, f de x, nos vale 40 menos 15, nos vale 22, digo 25, qué pena, 25 medios. Entonces reemplazando, tendríamos que la integral desde a hasta menos d, f de x es igual a la integral desde a hasta c, que es 20, menos la integral desde 0 hasta d, que es 25 medios. O sea que esto nos daría 40 menos 25 nos daría 15 medios, que son los 7.5 que habíamos hecho gráficamente. Exactamente la misma respuesta que habíamos encontrado con las gráficas. Pero pues como para acostumbrarnos a eso de las sustituciones y hacer esas cancelaciones de signo por ser una función par. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Listo, ahora vamos a hacer un ejercicio corto que dice lo siguiente.
Una máquina tiene un ritmo de depreciación de B de T igual a 10.000 T menos 6 con T entre 0 y 5, donde V es el valor de la máquina después de T años. Después de T años. Entonces, notemos que como estamos hablando de un ritmo de depreciación, o sea, de bajar el precio, esa expresión 10.000 por T menos 6, cuando la evalúan de 0 a 5, siempre nos va a dar una expresión negativa, que es una pendiente negativa, que nos indica que el valor del objeto está bajando. Nos dice, formular y calcular una integral definida que represente el valor de la máquina a los 3 años. Entonces lo que nosotros hacemos es partir de la ecuación que nos están dando. Nos están diciendo que V', mejor dicho, es 10.000 por T menos 6. Entonces, para recuperar el valor de la máquina, lo que hacemos es integrar. Entonces, vamos a integrar la expresión. Entonces, integrar desde un valor A hasta un valor B la expresión respecto a T. Porque la derivada que tenemos planteada es respecto a el tiempo. Entonces, en el otro lado también vamos a hacer la integración desde A hasta B respecto a T. Entonces, la integral de B' sería simplemente B de T evaluado desde A hasta B igual a, sacamos la constante, que es 10.000, integramos y nos queda T cuadrado sobre 2 menos 6T evaluado desde A hasta B. Como estamos interesados en saber el valor de la máquina a los 3 años, lo más normal es que tengamos el valor de la máquina a los 0 años, o sea, cuando estaba nueva, cuando se compró. Pues vamos a hacer la integración de 0 a 3. Entonces nos va a quedar que tenemos el valor de la máquina, ¿sí?, integrado de 0 a 3, igual a los 10.000 de t cuadrado sobre 2 menos 6t evaluado de 0 a 3. Entonces nos quedaría, entonces, evaluado al final menos evaluado al comienzo.
es igual a los 10.000, ¿sí? Y evaluamos en 3, que nos daría 9 medios menos 18, ¿sí? Evaluamos en 0, daría 0. Entonces restamos el 0, queda simplemente así. Y despejamos el valor de la máquina a los 3 años, que sería el valor evaluado en 0 más 10.000 factor de menos 9 medios. Ah, qué pena. Esto sería acá los 9 medios. Hay que hacer acá los 9 medios menos los 18. Entonces nos quedaría 9 menos 36. Entonces nos quedaría menos 27 medios. Menos 27 medios. Entonces nos quedaría que el valor de la máquina a los 3 años es el valor inicial de la máquina menos, y haciendo las operaciones, eso es 135.000. ¿Sí? Entonces esa sería la ecuación que nos permite calcular el valor de la máquina a los 3 años. ¿Sí? Ha perdido un valor de 135.000. Vamos a hacer un par de ejercicios para practicar el teorema fundamental en la forma derivada. Entonces los ejercicios dicen, dada la función f mayúscula de x, encuentre f' de x. O sea, me están pidiendo derivar. Ejemplo 1. Vamos a asumir que f de x es igual a la integral de 0 a x t Euler a la t de t. Entonces, utilizando el teorema fundamental, f', que es la derivada respecto a x de f de x, sería integral de 0 a x t Euler a la t de t. Entonces, por el teorema fundamental, lo que vamos a hacer es recuperar la función, pero en función de la nueva variable, en función de la x. Entonces nos quedaría, en vez de t, sería x Euler a la x. Segundo ejercicio. En este ya vamos a cambiar el límite de integración. Entonces, cuando tenemos el f de x definido como la integral desde x hasta 9 de raíz de u cuadrado más 2 respecto a u. Entonces nos quedaría que f', entonces, para poder llevarlo a la forma general del teorema fundamental, debemos ir de la constante a la variable. Entonces lo primero que voy a hacer antes de llegar al f' es cambiar el orden de integración, es invertir. Y nos queda como menos la integral desde el 9 a la x de raíz de u cuadrado más 2 respecto a u. De tal manera que cuando yo esté hablando del f', lo que tengo que hacer es derivar respecto a x menos la integral de 9 a x de raíz de u cuadrado más 2 respecto a u. Voy a recuperar la variable, pero así no cambiada.
luego la función, pero así no cambia. Entonces esto me va a terminar dando menos raíz de x cuadrado más 2. ¿Sí? Buscando que vayamos de una constante a la función. Ahora vamos a hacer un poquito más complejo. En los límites de integración no vamos a colocar la constante y la función, ¿sí? No la constante y el dato, o sea, la variable, sino que vamos a colocar una constante y una función pequeñita. Entonces, mi f de x esta vez va a ser la integral desde 3 hasta 6x menos 1. Ya no aparece como tal una única variable, sino aparece una expresión de raíz de 4t más 9 respecto a t. Entonces ahí lo que voy a hacer es una sustitución. Voy a deshacerme de la expresión y voy a colocar ahí una sola letra. Entonces vamos a utilizar una sustitución. Entonces la sustitución va a decir lo siguiente. En vez de 6x menos 1, yo voy a colocar una variable que es u. Y de u de x es 6. Entonces me quedaría f de x. Ahora va a quedar como un f función de u y u que depende de x. Entonces va a ser la integral de 3 a u raíz de 4t más 9 respecto a t. Y ahora al momento de derivar, pues voy a tener un pequeño inconveniente, porque cuando yo quiero calcular f', ¿sí? Que es la derivada de la f respecto a x, pues como la f está en función de u, voy a tener que acudir a la regla de la cadena. Entonces vamos a tener que utilizar regla de la cadena. ¿Sí? Que me va a permitir tomar esa derivada de f respecto a x y reescribirla como la derivada de f respecto a u por la derivada interna, que es el de u de x. Entonces me quedaría que esa derivada, que era de f respecto a x, yo lo voy a escribir como la derivada de f respecto a u por un de u de x. O sea, que me va a quedar como la derivada respecto a u de f. Y entonces f es la integral de 3 a u raíz de 4t más 9 respecto a t, que multiplica al de u de x. Entonces, esta expresión es esta expresión, que es esta expresión. Entonces nos quedaría que f' equivale a. Entonces, utilizando el teorema fundamental, entonces tenemos la derivada respecto a u de una integral que va de 3 a u. Entonces recuperamos la función. Entonces ya es raíz, solo que no dice 4t más 9, sino dice 4u más 9, que multiplica al de u de x, que es 6. O sea que esto nos daría 6 raíz de 4u más 9. La idea es recuperar la variable y dejarlo todo como una función de x. Entonces nos quedaría como 6 raíz
de 4 veces u. Y entonces u es 6x menos 1. Entonces, 4 veces 6x menos 1 más 9. Entonces nos queda que f de x es igual a 6 veces la raíz de 6 por 4, 24. Pues menos 4 más 9 es 24x más 5. Y ese sería el valor de f'. Pues, ¿alguna duda de ese ejercicio donde el límite de integración ya era una función? Ahora vamos a hacer un ejercicio en el que aparecen en los dos límites de integración, el inferior y superior, funciones que dependen de x. Entonces, la integral, bueno, f de x es igual a la integral de 3x a x cuadrada de la función que dice 1 t cubo más 1 respecto a t. Entonces, en ese caso, tenemos los dos límites de integración con funciones, ya no hay ningún dato constante. Entonces, para hacer lo que se parezca a lo que hemos manejado, podemos partir esa integral en alguna constante, sin importar cuál sea, en alguna constante. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, el f de x lo vamos a reescribir como la integral que va desde el 3x a una constante a de la expresión 1 sobre t cubo más 1 respecto a t, más una integral que va desde la a hasta x cuadrada de 1 t al cubo más 1 respecto a t. Ese valor a es un número cualquiera, es donde la función se puede evaluar. Igual cuando lo derivemos, pues una función que se evalúa en a y luego se deriva va a dar una constante. Entonces hay que reacomodar. Entonces sería como tener menos desde la constante a 3x de 1 t al cubo más 1 respecto a t, más la integral de 0, no, de a x cuadrada de 1 y entonces ahí vamos a utilizar como si tuviésemos dos ejercicios y antes de derivarlos lo que vamos a hacer es utilizar unas variables temporales. Por ejemplo, en vez del 3x vamos a utilizar la u, de tal manera que el du de x es 3 y en vez del x cuadrado, la v, de tal manera que la derivada de v respecto a x es 2x. Entonces nos quedaría la función se reescribe, entonces f de x igual a menos
la integral desde A hasta U de 1 t cubo más 1 dt, más la integral desde A hasta V de 1 t cubo más 1 respecto a t. Y como necesitamos la derivada respecto a x, o sea, el f', lo que tengo que hacer es derivar, pero lo voy a hacer por regla de la cadena. Entonces me quedaría como, entonces, esas derivadas que yo necesito respecto a x de la expresión, o sea, de la que está ahí, menos la voy a cambiar utilizando regla de la cadena. Entonces sería f' es igual a, entonces sería derivada respecto a u de eso mismo por du de x, más, y acá sería derivada respecto a b de eso mismo por el dv de x. Entonces nos quedaría se recupera la variable pero con una u. 1 u al cubo más 1 por la interna, que sería el dv de x, que nos dio 3. Esto con signo negativo. Menos 1 u al cubo más 1 por el valor de 3. Más 1 sobre v al cubo más 1 por la interna, que es 2x. Y ahora recuperamos la variable x. Entonces sería menos 3 sobre u, que es 3x al cuadrado, al cubo, más 1, más 2x sobre x al cuadrado elevado al cubo, más 1. Y esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Bueno, si no hay preguntas, pasaríamos al tema de integración aproximada. Entonces, en este tema, que pues también se llama integración numérica, nos vamos a encargar de ver los tres métodos, tal vez los más conocidos, que son regla de punto medio, regla trapezoidal y regla de Simpson. ¿Sí? Son métodos para hacer integración utilizando aproximaciones al área bajo la curva. De ser un método utilizan rectángulos, en otro utilizan trapecios y en otro utilizan figuras que tienen la parte de arriba con un pedazo de parábola. O sea, ya tiene un pedacito de curva en la parte superior.
Entonces los van a utilizar mucho cuando tengan que hacer integrales a partir de datos tomados en campo, o sea, datos experimentales, o cuando la función analítica sea demasiado compleja y no valga la pena hacer ese cálculo, sino que sea mejor tomar una serie de datos y aproximar el área bajo la curva o aproximar la integral como tal que ustedes quieran obtener. Vamos a empezar con la regla del punto medio. Y consiste en lo siguiente. Primero lo vamos a hacer gráficamente y después colocamos la fórmula y su cuota del error. Imaginemos que esa es nuestra función y igual a f de x. ¿Sí? Y que estamos interesados en conocer el valor de la integral definida desde a hasta b. Desde un valor a hasta un valor b. Entonces, en este método, lo que se hace es partir el intervalo utilizando generalmente partición regular. Se puede partición regular, pero lo normal es la partición regular. Entonces, van a partir el intervalo en n partes. Entonces, de lado a lado, el ancho de este intervalo es b menos a. Entonces, lo primero que se hace es una partición. ¿Sí? Si es regular, pues todos los espacios van a ser iguales. O sea, vamos a calcular un delta de x general que va a ser el intervalo total dividido en n. ¿Sí? Y ese n, pues es que son n partes o n subintervalos. ¿Sí? De tal manera que si yo lo parto en n subintervalos, yo saco acá los n subintervalos, ¿sí? Entonces yo estaría colocando datos de x que inician en el valor de a. O sea, el primer dato es como mi x sub 0 y mi último dato es como mi xn. ¿Sí? El segundo sería x1, x2, x3 y así de ahí en adelante hasta llegar al xn. Entonces, esos valores de x0, x1, x2, x3 me van a establecer las fronteras de unos rectángulos que nosotros vamos a utilizar. Entonces, para poder hacer los cálculos, vamos a hallar unos datos de la mitad. Vamos a llamar x medio. ¿Sí? Entonces, vamos a x medio o xk medio, como lo quieran escribir. X medio k o xk medio. ¿Sí? Que serían los datos de la mitad de cada intervalo. ¿Sí? Por decir, vamos a tener un dato
x medio 1, que sería el dato de la mitad entre x0 y x1. ¿Sí? Y estaría ubicado justo acá, en la mitad. Y ese dato es el que vamos a utilizar para establecer la altura del rectángulo. Entonces, la altura del rectángulo se mide justo en la mitad. A partir de ese, se hace el trazado del rectángulo. Entonces, medimos ahí la altura y generamos el rectángulo, justo en el dato de la mitad. Entonces, siempre el área sub K, el área de cualquier rectángulo, coloquémoslo por acá. Por ejemplo, este rectángulo sería en la mitad, se toma la altura, esta sería la altura, y se traza el rectángulo con esa altura. Entonces el área sub K está dada por la altura evaluada en el dato de x medio K por un delta de x, porque todos, al ser partición regular, van a tener el mismo ancho, que sería un delta de x. Y entonces eso hay que hacerlo para todos los rectángulos que estamos formando. Entonces, a todos les calculamos el x de la mitad. ¿Sí? Entonces, la fórmula general para el x de la mitad sería x medio de k, sería el x de k menos 1 más el x de k sobre 2. Y después de establecer todas las alturas, se trazan todos los rectángulos. Y finalmente diríamos que la integral definida desde A hasta B de f de x la vamos a aproximar colocando el área del primer rectángulo más el segundo más el tercero más de ahí en adelante hasta llegar al último rectángulo. O sea que estaríamos definiendo esa integral como una aproximación utilizando el área 1, sería la altura, que es la función evaluada en x0 más x1 sobre 2, o sea, en el x medio 1, por el delta de x, más la función evaluada en x1 más x2 sobre 2, por el delta de x, más hasta llegar a f de xn menos 1 más xn sobre 2 por el delta de x. Cuando es partición regular se puede sacar factor común. Y nos quedaría que esto es delta de x, factor común, ¿sí?, del f de x0 más x1 sobre 2 más el f de x1 más x2 sobre 2 más hasta llegar a f de xn menos 1 más xn sobre 2. Y esa sería mi fórmula.
que me permite hablar de la integral definida desde A hasta B. Entonces, entre mayor sea el valor del n, pues más precisa va a ser esa integral. Entonces, pero más trabajo nos va a costar porque vamos a tener que hallar mayor cantidad de puntos. Me he hecho entender para todos con la regla de punto medio, que es trazar los rectángulos con la altura medida en la mitad. O sea, el punto muestra está exactamente en la mitad. Entonces, digamos que un método de integración no significa absolutamente nada si no conocemos el margen de error de esa aproximación. Entonces, por eso cada método va asociado, ¿sí?, con una cota del error. Teorema, cota para el error de la regla del punto medio. Dice, si hay un número m mayúscula mayor que 0, tal que la segunda derivada en valor absoluto siempre sea menor o igual a m mayúscula para toda x en el intervalo a, b, entonces el error está por debajo o es igual a ese valor m multiplicado por el intervalo, que es b menos a, elevado al cubo sobre 24n cuadrado. Esa es la garantía del error. Nos va a dar menor o igual a esa expresión. M, b menos a al cubo sobre 24n cuadrado. Entonces, fíjense que entre más grande sea el número de particiones, o sea, más grande el n, menor el error que uno está garantizando. Entre más pequeño sea el intervalo, más pequeño va a ser el error posible de la integral, ¿sí? Porque usted está arriesgándose a hacer pues una integral más corta. O sea, digamos que una región que está cubriendo es más pequeña. Entonces el margen de error va a ser más pequeño. Esa m mayúscula la vamos a calcular dependiendo de la función, ¿sí? Entonces fíjense que es el máximo valor, esa m debe estar por encima o igual al máximo valor que tome la segunda derivada. Entonces, para hallar ese máximo valor de la segunda derivada, tendríamos que llegar hasta la tercera derivada, igualarla a 0, ¿sí?, y revisar dónde están los máximos y los mínimos de la segunda derivada. Entonces, vamos a hacer un par de ejercicios para practicar este método. Ejemplo, vamos a hacer la integral de 0 hasta pi de el seno de x sobre x más pi respecto a x. Entonces vamos a ir de 0 a pi y vamos a trabajar con 6 rectángulos. Entonces la partición
nos deja un delta de x igual, recuerden que es b menos a, entonces sería pi menos 0 sobre n, que es 6. O sea que el delta de x es pi sextos. Entonces, cuando nosotros establecemos los datos de x sub 0, x1, x2, x3, nos vamos a ir moviendo desde el inicio del intervalo. Entonces, el x0 es el inicio del intervalo que es 0. Y luego va el x1, el x2, el x3, x4, x5 y finalizamos en x6. Entonces, y tenemos que ir sumando de a pi medios. Dice que de a pi medios, de a pi sextos, que vean. O sea, de acá a acá hay delta x, de acá a acá otro delta x. Entonces lo que nosotros hacemos es ir sumando de a delta de x. Entonces sería 0 más pi sextos. O sea, acá nos quedaría 0 más pi sextos. Y acá sería más otros pi sextos, que sería 2 pi sextos. Luego serían 3 pi sextos. Luego serían 4 pi sextos. 5 pi sextos. Y finalizamos en 6 pi sextos. Obviamente, si usted quiere puede simplificar, entonces eh, esto es simplemente pi sextos, esto es pi tercios, esto es pi medios, esto es 2 pi tercios, esto es 5 pi sextos y esto es pi. Entonces, hay que calcular los valores de la mitad, que son los puntos donde se toma la muestra de la altura. ¿Qué va a calcular los valores de la mitad? Entonces sería, con los dos primeros, ¿sí? Vamos a calcular el x de la mitad 1. ¿Sí? Con los otros dos se calcula el x medio 2, x medio 3, x medio 4, x medio 5 y x medio 6. Recuerde que en todos es la suma, es el promedio. Entonces sería el primer dato que es 0 más pi sextos, todo dividido en 2. O sea que en este nos quedaría pi doceavos. En el siguiente tendríamos el de pi tercios, ¿sí? Más los pi sextos. Es más, para hacer más sencilla la suma, yo les voy a trabajar sin la simplificación, sino todos divididos en sextos para que me quede más fácil. Entonces, este sería el 2 pi sextos más el pi sextos dividido en 2. O sea que eso serían 3 pi, pero doceavos. ¿Sí? O sea que esto termina siendo pi cuartos. El siguiente sería entre 3 pi sextos más 2 pi sextos dividido en 2. O sea que serían 5 pi sextos. Terminarían dividiendo, entonces serían 5 pi doceavos. Que se quedan como 5 pi doceavos. Entonces, si revisamos, entonces en los datos de la mitad, así como entre x0 y x1 había delta de x, entre los datos de la mitad, si son partición regular, también hay delta de x. Entre este y este, este y este, este y este. Entonces, ese delta de x, uno lo puede escribir en función de los pi doceavos. O sea, puede decir que esto es 2 pi doceavos, es lo mismo. Entonces, para no perder el tiempo, podría escribirlo todo como si fuese. Entonces, un doceavo, 3 doceavos, 5 doceavos, 7 pi doceavos, 9 pi doceavos y 11 pi doceavos. Serían los valores que uno obtendría. Que bueno, que por cumplir con el protocolo uno coloca las sumas de eso.
O sea, el 4pi sextos más el 3pi sexto dividido en 12. El 5pi sextos más el 4pi sextos dividido en 2. Y esto sería 6pi sextos más 5pi sextos dividido en 2. ¿Sí? Y ya tendríamos todos los valores de la mitad. En esos es que uno encuentra el valor de las alturas. ¿Sí? En esos es que uno va a evaluar. Entonces toman la función y la evalúan. Entonces había que evaluar para las alturas. Entonces, la función evaluada en x1. O sea, la función evaluada en pi doceavos. ¿Sí? Y ahí toman ustedes la función, que para el caso del ejercicio es seno de x sobre x más pi. O sea que nos quedaría seno de pi doceavos sobre pi doceavos más pi. ¿Sí? Y le colocan, es una aproximación, ¿no? Entonces eso sería 0.07604.738. ¿Sí? Por favor verifican que les esté dando ese resultado. Entonces, como la idea es hacerlo de una forma sistemática, si ustedes desean, eh, pueden hacerlo utilizando la calculadora, utilizando la tabla de valores. ¿Sí? Pero tengan presente que no en todos los casos uno realmente está evaluando una función, ¿sí? Sino que en algunos casos usted está por allá en una empresa y esa función realmente es un dato que usted va y toma. ¿Sí? Por ejemplo, que usted tenga, sea dueño, no sé, estén trabajando en una empresa de una crianza de animales, ¿sí? Y la variable Y sea el consumo de concentrado de ciertos animales, ya sean pollos, conejos, bueno, lo que sea. Entonces, y esto sería, por ejemplo, el tiempo en días. ¿Sí? Usted no tendría que meter los datos en la calculadora, sino esperar a ese día para saber cuánto consume, esperar al siguiente día para saber cuánto consume. O sea, esos datos que usted estaría tomando ahí realmente serían datos no de evaluar una función, sino de evaluar un panorama de la vida real. El resto de datos nos daría 0.1800632.0. La siguiente nos daría 0.21703323. El siguiente 0.19418763. 0.12
86, 1662 y finalmente 0.04, 29, 83, 30. Son los datos de la función. Entonces, recordemos que si ya tenemos las funciones evaluadas, entonces la integral desde a hasta b, o sea, desde 0 hasta pi, de seno de x sobre x más pi respecto a x va a ser aproximadamente el delta de x que multiplica la suma de esas funciones, o sea, la sumatoria de todas las alturas de todas las funciones evaluadas en el dato de la mitad KS. En este caso, iríamos desde k igual a 1 hasta 6 porque son solo 6 datos. O sea que estaríamos colocando la sumatoria de todos esos datos. Entonces necesitaríamos sumarlos. Entonces la suma de todos estos datos, ¿sí?, sería 0.83, 89, 31, 41. Entonces pondríamos que esto es aproximadamente el paso, que era pi sextos, por 0.83, 89, 31, 41, y que esto es aproximadamente 0.43, 92, 63, 46. Entonces, muchachos, ¿hay alguna duda hasta ahí? Calculan el delta de x, calculan los datos de la mitad, calculan las alturas en esos datos, ¿sí?, suman todas las alturas y las multiplican por el delta de x. Y eso nos daría una aproximación a la integral. Profe, Señor. ¿el n siempre tiene que ser par? No, en el caso de la integración por regla de punto medio, no hay restricción. Puede ser par o puede ser impar. Y aquí no hay restricción. El único método que tiene restricción es el método de la regla de Simpson, porque la regla de Simpson traza dos rectángulos, bueno, o sea, traza dos secciones y va tomando de a dos. En esta generamos un espacio y trabajamos ahí un rectángulo. En el otro sí vamos a ver la restricción, la regla de Simpson es la restricción. En este puede ser par o impar. Calcule la integral dada con la regla del punto medio. Entonces, este ejercicio es netamente para practicar. La integral que vamos a hacer es una integral tan sencilla que uno podría hacerla utilizando el teorema fundamental, o sea, podría hacerla de forma analítica, pero la vamos a hacer de forma numérica para ir ensayando y comparar incluso con el resultado exacto que es el analítico. Eso casi nunca pasa. Entonces, integral desde menos 5 hasta 1 de x a la 5 más 4 x a la 4 menos x al cubo respecto a x. Y vamos a trabajar un n igual a 10. Y aparte, nos dicen que encuentre la cota del error.
Entonces empezamos el ejercicio. Lo primero es establecer el delta x. Entonces, nuestro delta x es b menos a sobre n. Nuestro delta x es 1 menos 5 sobre 10. O sea, esto es 6 décimos. O sea que esto es 3 quintos. Entonces, vamos a establecer un x0, un x1, hasta llegar a x10, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9 y x10. Vamos a arrancar, no siempre se arranca en 0, en este caso la integral arranca en menos 5. O sea, el primer dato es menos 5. El siguiente sería menos 5 más el delta, que son 3 quintos. ¿Sí? O sea que eso nos daría, entonces menos 25 más 3 nos daría menos 22 quintos. ¿Sí? Y al siguiente tengo que volver a añadirle el paso. O sea, sería esos menos 22 quintos más otros 3 quintos. O sea que esto me daría menos 19 quintos. ¿Sí? Y vuelvo y hago lo mismo. Menos 19 quintos más otros 3 quintos. Y nos queda menos 16 quintos. Y así sucesivamente. Entonces nos quedaría menos 13 quintos. Luego nos va a quedar menos 10 quintos. Luego nos va a quedar menos 7 quintos. Luego menos 4 quintos. Menos un quinto. 2 quintos. Y 5 quintos, que es el 1, que es donde debe finalizar. Entonces recuerden que esto debe finalizar en 1 y empezar en el menos 5. Listo, entonces ya tenemos los datos. Necesitamos los datos de la mitad. Entonces, x1 que son los en los que realmente voy a trabajar, ¿no? Entonces sería, el dato de la mitad es el x1 más el x0 sobre 2. Entonces sería menos 22 quintos menos 5 dividido en 2. Y eso me daría menos 47 décimos. El siguiente sería el menos 19 quintos menos 22 quintos sobre 2, que sería menos 41 décimos. ¿Sí? Recuerden que en los deltas, ¿sí?, en los valores de punto medio, también una distancia de delta x. O sea, este delta x también se va a notar en esta parte. Entonces, es como irle sumando de a 6 décimos. Entonces, de menos 47 le suman 10, quedan menos 41. O sea que podrían seguir sumando de ahí 10. Entonces sería menos 31, menos 21. Digo, qué pena, de 10 no da 6. Qué pena. Entonces, de a 6 décimos eso.
Entonces le suman 6, como es negativo, le quedaría en menos 35 décimos, le suman 6, entonces menos 29 décimos, le suman 6, le quedarían menos 23 décimos, le suman 6, menos 17 décimos, le suman 6, menos 11 décimos, le suman 6, menos 5 décimos, le suman 6, ahora pasa a positivo y nos quedaría un décimo, y le suman 6 y nos daría 7 décimos, ¿sí? Haciéndolo, aumentando el delta, pero pues por fórmula, usted lo puede escribir como el promedio del dato y el anterior. O sea, este sería el promedio del menos 16 quintos más, bueno, el menos 19 quintos. Y así, de ahí en adelante. Listo. Y ya teniendo los datos de la mitad, hay que tomar la función. Entonces, recuerde que nuestra función es f de x es igual a x a la 5 más 4 x a la 4 menos x al cubo. Esa es mi función. Y hay que evaluarla en, entonces, función evaluada en el x medio 1, que es menos 47 décimos. Evaluándola nos da menos 237.7547. ¿Sí? Es reemplazar, o sea, colocar el menos 47 décimos a la 5, más 4 veces menos 47 décimos a la 4, menos el menos 47 décimos a la 3. Entonces la siguiente sería f de x medio 2, que es la función evaluada en menos 41 décimos. Entonces nos daría 40.6634. La función del x3 sería f de menos 35 décimos y nos da 117.9063. ¿Sí? 4 sería menos 29 décimos y la función da 102.1899 y x m5 sería menos 23 décimos y nos queda como 59.7400. Nos tocaría la función evaluada en x m6, que sería la función en menos 17 décimos, que es igual a 24.1228. La función evaluada en el punto 7
5.5769. Y después de haber evaluado la función en los 10 puntos muestra, que eran los datos de la mitad, se debe calcular la sumatoria de todos los datos, o sea, desde un k igual a 1 hasta 10 de la función evaluada en el dato muestra sub k, ¿sí? Que es sumar absolutamente todo. Entonces, esto es aproximadamente 113.5732. Usted lo verifica. Y después decimos que la integral desde a hasta b f de x es aproximadamente el delta de x por la sumatoria del f de x medio desde k igual a 1 hasta 10. O sea, para el caso del ejercicio, tendríamos que el delta eran 3 quintos, ¿sí? Y la sumatoria que nos dio 113.5732. O sea que esta integral es aproximadamente 68.1439. Listo, muchachos. Entonces, nos falta calcular la cota del error y nos falta comparar con el resultado real, el resultado exacto, que por ser una función polinómica lo podemos calcular. Entonces, muchachos, nos vemos la otra clase. Espero que tengan un buen día. Muchas gracias, profe. Hasta luego.